Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a una historia más. Y vaya que estamos muy emocionados por diferentes cosas. Raza, estamos a punto de subir el episodio 300. El episodio 300, ya vamos a llegar a 300 episodios. Gracias a todos ustedes, a toda la raza que se sigue suscribiendo. Si tú no lo has hecho, suscríbete a Miedo 867, pica la campanita de notificaciones y cada que subamos videos se te va a avisar. Porque es importante suscribirte. Bueno, ahí les voy a decir, todos los creadores de contenido, todos en general, tenemos un asunto, bueno, un programa para checar nuestras estadísticas, y casi todos coinciden en que a veces de cada 10 personas que te miran o que te buscan, nada más tienes 3 que están suscritas, lo cual es, bueno, vaya, afecta a cualquier creador de contenido, porque bueno, de ahí depende mucho cómo te manejen a ti las redes. Y bueno, en el caso de nosotros, nos sigue gente de muchas partes. Bueno, a nosotros no nos siguen las historias, gente de muchas partes del mundo. Y bueno, nada más les encargamos mucho, suscríbanse. Y bueno, ya saben, estando suscrito, ayudan más al canal a seguir creciendo y poder seguir trabajando para ustedes. Tenemos infinidad de historias. Raza, les puedo decir lo siguiente. Estamos a un día, a la fecha de hoy, 21 de noviembre de este 2022. El día de mañana es el primer juego de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Qatar, un mundial que ha sido muy polémico por muchas causas, pero definitivamente les voy a decir esto: el fútbol, a pesar de que muchos pseudo intelectuales imbeciloides creen que el fútbol es para oprimir al pueblo en la ignorancia, bueno, quiero que sepan estos: grandes potencias como Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega y todos los países nórdicos de primer mundo, bueno, pues el fútbol es importante. Entonces estamos viendo ya por estadísticas científicas que el fútbol no es el culpable, ¿verdad?, de tanto mal que le pasa a diferentes lugares. Les recordamos que, bueno, pues en otros países el béisbol es lo más importante y a veces no tienen ni un jabón para lavarse. Hay otros países que ni siquiera tienen la oportunidad de practicar un deporte. Se sabe que, bueno, cuando fue la guerra de Afganistán, solamente se podía practicar cricket y de ahí en más, nada más, todo lo demás estaba prohibido, lo cual es terrible. Y bueno, el deporte jamás será malo para nadie. Ya depende de cada quien si quiere, pues, enajenarse y no poner atención a la realidad que lo rodea. Pero esta historia es algo interesante. Esto pasó en el 2011 y vaya, la gente, bueno, cuando me la contaron, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Lucio. Me llegó un poco la emoción y yo recuerdo haber visto ese juego. Esperemos les guste mucho esta historia. Hola, ¿cómo están, amigo Francisco de Miedo 867? Quiero contarte esta historia que ocurrió en el 2011. Era el Mundial Juvenil. Y bueno, pues el mundial, no me acuerdo si era el sub-23 o el sub-22, no me acuerdo, sub-17, si no me equivoco. Y bueno, estábamos, pues, como muchos mexicanos, viendo bueno, los juegos así un poco indiferentes, hasta que, bueno, se empezó a manejar que la selección en ese momento le iba muy bien. Y más allá del tema del fútbol, yo en su momento nunca fui aficionado. Obviamente lo jugaba con mis amigos, lo jugaba pues en el barrio, ¿verdad? Yo soy de Gómez Palacio. Gómez Palacio está pegadito a Torreón. Y teníamos boletos porque, bueno, pues mi papá se movía
en esas ondas de la cerveza y la venta de cerveza. Y bueno, tenían boletos para esa semifinal en la que, bueno, fue muy, muy interesante. Todos saben el resultado y si no, pues aquí lo voy a decir. Mi abuelo era, bueno, súper fan del equipo Santos, pero pienso que era mucho más fan de la selección. Y bueno, me acuerdo que mi abuelo estaba muy emocionado, había conseguido los boletos de semifinal. Habíamos conseguido para ir mi papá, iba a ir yo, iba a ir mi hermana y mi abuelo. Pero bueno, da la casualidad que, bueno, mi abuelito ya era un señor grande, tenía 70, pero vaya que era bastante fuerte. Él era un hombre fuerte, de esos hombres de antes, siempre era bastante impertinente para hacer bromas. Tú le decías cualquier cosa y te decía, no, que tu abuela era mi novia y cosas así. Era un viejito buena onda. Y bueno, habíamos conseguido boletos para la semifinal, pero no sabíamos quiénes iban a estar. Esos boletos ya tenían tiempo, pero bueno, ocurrió esta desgracia. En esos tiempos había mucha inseguridad en el área. Había habido balacera en un estadio, afuera de un estadio. La gente que sepa lo sabrá, se interrumpió un juego porque hubo balazos afuera del estadio. Y bueno, pues mi abuelo, faltando unos días, estoy hablando el día primero, no lo podemos olvidar, mi abuela pues ya estaba fallecida. Y bueno, pues el día primero cumplía años. Y mi abuelo había entrado en una especie de depresión, a pesar de que era un hombre muy alegre, pues todos sabían que él siempre quería mucho a mi abuela. Y bueno, entró en una etapa de depresión en esos días. Solo le animaba en serio el fútbol, ver el fútbol. Y bueno, en un ataque ahí de nostalgia se puso a tomar. Y bueno, pues le dio un infarto fuerte. Un infarto que bueno, cuando lo hayamos tirado, lo halló mi papá tirado, pensamos que había fallecido. Estaba pálido, estaba inmóvil. Y bueno, lo llevamos al hospital. Sí estuvo fuerte el impacto, el infarto. Dijeron que, bueno, que apenas la había librado. Le recomendaron reposo absoluto, que no se parara, que no hiciera nada. Y bueno, pues nada más ahí se le apartó en la casa, se le apartó de donde estaba la sala, se le apartó de los cuartos. Había un cuarto en la parte de atrás de la casa, muy al final. De hecho, bueno, no estaba dentro de la casa, estaba en la casa y atrás había un cuarto donde él vivía, donde él se quedaba siempre. Y en ese cuarto, pues ahí iban mis tías que vivían aquí cerca de la casa, unas cuantas casas, pasaban y le daban de comer, pasaban y bueno, pues lo atendían, o si no, nosotros íbamos. O sea, él nunca estaba solo. Pero bueno, recuerdo que él supo que iba a jugar la selección, y que iba a jugar. Obviamente se enteró que iba a ser el juego aquí en Torreón, y él quería ir. Y bueno, nosotros decidimos no ir, porque en caso de no ir, él se hubiera enojado. Si ir sin él se hubiera enfurecido con nosotros. Y él era de que si él estaba viendo el fútbol y tú le cambiabas, te empezaba a mentar la mamá y a aventar cosas. Él era muy apasionado. Y bueno, pues recuerdo que ese día estábamos por ver el juego y lo habíamos visto muy callado. Y él decía, o sea, estaba muy consciente de que quiero ir al partido. Y bueno, le dijimos que no íbamos a ir, que los boletos, como iba a ser semifinal, los habían cambiado y que ya no podíamos entrar.
Y luego él dijo que quería ver el juego. Y bueno, pues también le tuvimos que mentir. Le cortó mi papá la luz del cuarto de atrás para que no pusiera la televisión. Porque bueno, mi abuelo era de que era muy apasionado, en serio, muy apasionado. Y bueno, le dijo, duérmete, descansa, cuando empiece el partido te vamos a avisar. Y bueno, nosotros obviamente no le íbamos a avisar, no queríamos que se exaltara. Y aún recuerdo que empezó el partido y bueno, pues eran buenos partidos. Y bueno, empezó México perdiendo, todavía recuerdo, estaba muy reñido el juego. Y bueno, lo que son las cosas, a medio tiempo, ya después del segundo tiempo, estábamos todos tratando de no hacer ningún tipo de ruido. Habíamos comprado botanas, habíamos comprado de todo, pero estábamos muy callados, no queríamos despertar a mi abuelo. Y bueno, da la casualidad de que entre tanta emoción que estábamos ahí viendo el juego, de repente vimos que llegó mi abuelo. Y bueno, dijo, súbanle, ¿por qué no me dijeron? Ya ni la friegan. Y lo dijo más fuerte, ¿verdad? Y le dijo a mi papá, quítate de mi lugar, quiero ver el juego. Y bueno, mi papá le dijo, no, pa, te vas a poner mal. Y no, quítate que yo te hice y que yo te crié de niño, te cambiaba los pañales y que mal agradecido. Y bueno, pues no nos quedó otra más que dejar que mi abuelo se apoderara del sillón donde él se ponía. Y bueno, pues empezó el juego y bueno, pues empezó a perder México. Y estábamos todos algo tristes. Y recuerdo que mi abuelo dijo, no, es que los jóvenes de ahora ya no tienen pantalones. Lo dijo más fuerte, ¿verdad? No, que en mi época nos hubiéramos aventado de cabeza. Y bueno, pues ocurrió que pasó una jugada de un tiro de esquina. Todavía recuerdo que, bueno, en un choque de cabezas un mexicano se abrió totalmente una herida. Y bueno, pues todos preocupados, quedaban unos segundos para terminar. El juego se había empatado y ya quedaban a nada. Y fue entonces cuando pasó la jugada que, bueno, nos hizo muy felices. En un tiro de esquina fue un gol de chilena de justamente el que se había abierto la cabeza. Tenía una venda en la cabeza. Y todos pues, que le decían la momia, le empezaron a decir la momia. Se echó una chilena y metió el gol con el que México pues estaría clasificado a la final. Y todos nos pusimos contentos, todos nos pusimos, pues en serio nos pusimos a abrazar, a brincar. Creo que ha sido el gol que hasta la fecha me hizo que me gustara el fútbol. Yo sí me gustaba, pero nunca tan apasionado. Bueno, ese gol recuerdo que todos nos empezamos a abrazar y todos empezamos a festejar. Y bueno, ya no vimos a mi abuelo en su sillón, ya no lo vimos. Lo cual pues no nos llamó la atención, en serio, pensamos que se había parado al baño o algo. Nadie lo vio salir. Pero bueno, ya el partido siguió unos 2 o 3 minutos y se acabó. Y fue que todos nos quedamos pues contentos, todos nos quedamos muy satisfechos. Y fue entonces que empezaron a tocar la puerta de atrás con mucha insistencia. Y bueno, fue que mi papá fue a abrir y era una tía de nosotros, la cual pues nos dio una noticia muy extraña. Le dijo a mi papá, vengan rápido, vengan. Y pues se perdió la conciencia. Bueno, fuimos para atrás al cuarto de mi abuelo y mi abuelo estaba en serio, con una sonrisa en la cara. Y estaba, bueno, pues había fallecido. Pero ahí no es lo extraño. Mi tía ya tenía rato ahí, mi tía para nada le gustaba el fútbol y hasta la fecha no le gusta nada.
Pero mi tía dice, pues es que yo les quería hablar, pero pues bueno, estaba esperando a que él al parecer dejara de respirar porque ya tenía mi tía más de una hora ahí con él y él dijo que quería dormirse y que no lo moviera para nada. Y bueno, ella dijo que de repente vio que mi abuelo empezó a toser y ella dijo, voy a hablarle a mi hermano, a mi papá. Y mi abuelo le dijo, no, déjalo así. Ya es mi hora, pero quiero que me dejes un rato estar aquí. Y bueno, pues lo que son las cosas. En serio, no lo pensamos. Llegamos al sillón donde estaba mi abuelo. Y bueno, todavía tenía un vaso de agua, la mitad que le habíamos dado. Y bueno, pues definitivamente no hubo explicación con lo que ocurrió. En serio, no la hubo. No fue una alucinación de una persona. Habíamos por lo menos 6 personas en la casa que lo vimos entrar. Y bueno, de hecho, fíjense lo que son las cosas. A ciencia cierta, nadie lo vio entrar por la puerta trasera. Simplemente ya estaba ahí. Y bueno, todo ese tiempo mi tía estuvo con él. Lo cual, bueno, nos quedó muy claro que fue su última voluntad ver ese juego tan importante. Y de ahí en serio les aseguro que todos, cada que juega la selección, nos emocionamos mucho, recordamos mucho a mi abuelo. Él siempre decía que no quería morirse sin ver campeona a la selección del mundo. Y bueno, pues ya sabemos que la selección mayor nunca ha podido, pero justamente después de ese juego, esa selección ganó la Copa Mundial, le ganó a Uruguay, si no recuerdo. Y bueno, pues no es una historia de miedo, pero sí es algo que en serio, pues consideramos que vimos al espíritu de mi abuelo, por lo menos viendo el final de ese partido que él quería ver. De hecho, cuando él supo que no íbamos a ir al estadio, él se puso triste, pero como ya se había infartado, pues preferimos quedarnos en la casa. Y creo que fue lo mejor. Estuvimos con mi abuelo antes de que él partiera. Y bueno, por lo menos nos quedó ese recuerdo. Cada que juega la selección nos juntamos en la casa, las mismas personas. Y bueno, llevamos una fotografía de nuestro abuelo para que vea el juego con nosotros. Esperemos cuenten esta historia. Nos gusta mucho. Estoy seguro que a mi abuelo le hubiera gustado mucho esas historias que ustedes cuentan. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia que nos enviaron desde Gómez Palacio, aquí pegadito? Yo no conozco por allá, de hecho nunca he ido a Torreón, me gustaría un día ir. Sé que es un lugar muy grande y que está bastante chido. Tengo amigos por allá. Ojalá un día pueda darme la vuelta. Muchas gracias a todos ustedes. Raza, sí les voy a decir esto. Este mundial ha sido extraño. Ha sido simplemente, bueno, las condiciones del lugar dicen que son muy estrictas. Pero sí les digo algo. Si eres de los que realmente te interesa el fútbol, no te importa si hay alcohol o no hay alcohol. Creo que cuando la gente dice, ay, es que sin alcohol no me divierto, entonces tienes un problema con el alcohol. Se los aseguro, a mí me gusta mucho el rock, el metal, voy a conciertos y jamás en mi vida he tomado. Yo disfruto los eventos. Tampoco voy a poner un pretexto para mis vicios. Igual, raza, si andan allá, si tú eres de los mexicanos que andan en Qatar, pórtate bien, por favor. Tenemos una fama de que, híjole, y estamos viendo unos memes buenísimos. Y bueno, pásenla bien, respeten al lugar a donde van. A mí no me gustaría que el próximo mundial que van a venir aquí llegue gente a hacer sus cosas, ¿verdad? Hay que respetar las leyes de los lugares a donde vas. Sobre todo, raza, también los gustos. Hay gente que no le gusta el fútbol, pero eso no te hace más inteligente. Si les digo eso, yo de repente veo que el fútbol, que es para hacer tonta a la gente. No, si nos vamos a estadísticas, lo repito nuevamente, los países más avanzados del mundo
con excepción de Estados Unidos, y de hecho ya Estados Unidos el fútbol soccer, es el tercer deporte ya por arriba del hockey, por arriba del wrestling. Ya nada más es el americano y el béisbol lo que está arriba del soccer, lo cual pues ya cada día está creciendo más, y es porque es un deporte bonito sin importar la parte del mundo donde estés. No necesitas ni siquiera saber el mismo idioma, simplemente con pasarla bien, jugar bien, y bueno, pues igual, ya saben, raza, cuídense de los que se tiran clavados y todo eso. Pero bueno, esperemos les haya gustado esta historia y les deseamos la mejor de la suerte a nuestra selección, que nos hagan soñar una vez más. Pero bueno, pues esperemos pasarla bien y que no haya cosas malas que lamentar en estos días. Esperemos les haya gustado esta historia. Cuiden a su familia. Si tienen una persona mayor, pásenla con ellos. Cuídense bastante, quiéranse mucho, y sobre todo, raza, no olviden que las elecciones representan a un país. Entonces, bueno, pues vamos a divertirnos, pasarla muy bien, sean positivos y vamos a disfrutar las cosas. Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.